Dios bendiga a nuestro amado hermano, esta es su programación, el joven y su triunfo. Alabado sea el Señor, estamos aquí, ¿verdad? Regocijados en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor, hablándole la palabra del Señor a cada uno de ustedes, a los que comparten con nosotros, a los ministros, alabado sea el Señor, a los pastores, alabado sea Jesucristo, ¿verdad? Sigan orando por nosotros, alabado sea el Señor para poder seguir, alabado sea Jesucristo. Eh, y le mandamos siempre los saludos a ustedes. Siempre dependemos de las oraciones de cada uno de vuestros hermanos, alabado sea el Señor, porque la obra del Señor siempre es para compartir con los hermanos y hermanas, alabado sea Jesucristo. Y en la última programación nos habíamos quedado en el libro de Efesios, en los últimos versículos del capítulo 1, alabado sea el Señor. Y estamos hablando de esto algo, ¿verdad? Algo importante, alabado sea el Señor. Y es acerca de las bendiciones espirituales que Dios nos ha dejado a nosotros, alabado sea Jesucristo. Las bendiciones espirituales que Cristo nos dejó a nosotros, puesto que ahora estábamos en Cristo, alabado sea el Señor. Y a veces aún eh, esas grandezas o esas revelaciones en el Señor, alabado sea Jesucristo, eh, es algo bien personal con Dios, ¿verdad? Solamente usted conoce. Usted tiene un ministerio, ¿verdad? Se acercan los hermanos, se acercan numerosas personas a veces a la voz del Señor. El lugar donde usted se encuentra empieza a temblar a la voz del Señor. Empieza Dios, ¿verdad?, a bendecir su congregación, su iglesia. Y hay promesas que Dios dejó, ¿verdad? Promesas grandes, promesas espirituales, promesas que muchas personas y aún a veces nosotros no conocíamos antes, aunque estábamos con nuestros hermanos. Una vez en el libro de Ezequiel, alabado sea Jesucristo, y nos habíamos quedado en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 21 al 23, alabado sea el Señor. Y nosotros, ¿verdad? Estamos con nuestros hermanos, nuestras hermanas, alabado sea Jesucristo. Pero como estaba también Ezequiel eh, durante el cautiverio, que estaban en cautividad, ¿verdad? El pueblo de Israel llegó a cierta esclavitud y Dios dejó que otros reinos dominaran a la nación, a la voz del Señor. Cuando la nación obedecía a Dios, no era dominada por otras naciones. O sea que Dios dejó la nación para que de sí mismo, de lo que tenía, produjese. Dios haría robusto lo interno, ¿verdad? La salud del hombre, la voz del Señor. Dios haría que la nación se sostendría, ¿verdad? Hubiese en un sostén a la voz de Jesucristo, donde la nación se mantuviera fuerte, porque era Dios que la bendecía, a la voz del Señor. Pero Dios le había dejado enemigos diciéndoles a ellos que el día que ellos se apartaren de la bendición del Señor, ¿verdad? De lo que estaba establecido por Dios, porque no simplemente ellos vieron la grandeza de Dios, fueron partícipes también. Dice que fueron bautizados con la misma nube, ¿verdad? Todos vieron la columna de fuego a la voz de Jesucristo y las revelaciones de Dios cuando llegaron a la voz de Jesucristo. Esas revelaciones entonces, puesto que Dios desbarató reinos al frente del pueblo de Israel, Dios desbarató, alabado sea Jesucristo, multitudes delante de hombres que le servían profetas, alabado sea el Señor. Dios hizo tantas maravillas revelándoles a ellos su ten y lo espiritual y se manifestaba en lo físico. Ellos tenían victoria, alabado sea Jesucristo. Pero también cuando se apartaban de lo de Dios, la bendición del Señor, empezaban ellos a ser oprimidos por otras naciones, alabado sea el Señor. O sea, que primero estaban creciendo y ahora estaban disminuyendo, alabado sea Jesucristo.
Cuando obedecían, crece la obra del Señor. Cuando desobedecían, pues Dios enviaba, ¿verdad? Su bendición, su protección, su cobertura. Dios permitió a través de la palabra, porque es la palabra del Señor, alabado sea Jesucristo, permitió todos esos achaques porque no estaban viviendo lo que tenían que vivir, alabado sea el Señor. Y en el libro de Ezequiel, y vamos a leer en el libro de Romanos 1:21 en adelante, alabado sea Jesucristo, dice que cuando él estaba en el cautiverio con los demás, mientras él estaba entre el grupo de ellos, las revelaciones que Dios traía, solamente él tuvo esa revelación. Dice que él tuvo visión de Dios, ¿verdad? Alabado sea Jesucristo. Y esas visiones la tuvo él. Dice que los demás se espantaron, los otros empezaron a temblar, alabado sea Jesucristo. Pero solamente su siervo que estaba teniendo la revelación, alabado sea Jesucristo, el entendimiento. Dice que entonces él comprendía lo que Dios le estaba revelándole y lo que Dios estaba hablándole al profeta. Dice que cuando Dios empezó a manifestarse delante de él, igual como Moisés, ¿verdad? Empezó a caer un temblor porque se empezó a revelarse la presencia, alabado sea Jesucristo, de algo divino. Y cuando estaba la revelación de algo divino, alabado sea Jesucristo, y estaba teniendo una revelación de Dios, dice que entonces empezaron ellos a temblar, alabado sea Dios, empezaron ellos a temblar porque era Dios el que estaba entrando mientras ellos estaban cautivos, aunque ellos estaban siendo penalizados por un gobierno que no estaba obedeciendo a lo del Señor, pero Dios se manifestaba a su pueblo, a la voz de Jesucristo. Dios como quiera en lo espiritual, aunque el rey lo tenía a ellos en cierta manera bien esclavizado, no tenía sus libertades, pero la bondad y el propósito y las promesas de Dios nunca se acaban, no se terminan. Dios tenía una promesa que aun cuando su pueblo fuese esparcido, la promesa era reunirlos a la voz del Señor. A reunirse el pueblo del Señor o traerlos de nuevo para atrás, Dios lo trajo bajo una promesa divina. Dios lo trajo a ellos bajo una promesa que Él por su boca y por su voluntad de Él, dijo que los reuniría de nuevo porque Él iba a restablecer la justicia y le sería notorio ante los hombres de que no, aunque ellos fallaron, aunque ellos no cumplieron, Dios por su misericordia y su gracia, a la voz del Señor y por su poder, reuniría de nuevo la nación, ¿verdad? De Israel. En 1948 se establecieron de nuevo, ¿verdad? Como en nación de nuevo, a la voz del Señor. Pero igualmente cuando hay expansiones, a la voz de Jesucristo, no porque el pueblo de Dios es bendecido, ¿verdad? Hay a veces cosas que se desparcen, ¿verdad? Se dispersan a la voz de Jesucristo porque el pueblo de Dios no está obedeciendo y hay divisiones a la voz del Señor. Esas divisiones no son bendiciones a la voz de Jesucristo. Lo que viene o no permanece a la voz del sí, porque a veces se dividen cosas no bajo la bendición para el crecimiento del Señor, a la voz de Dios. Se dividieron cosas por desobediencias a la palabra de Dios. Y aunque parezcan que haya más grupitos a la voz de Jesucristo, en sí los grupitos se manifestaron por divisiones, no porque había una obra creciendo en sí, a la voz del Señor. Y se ve como un falso crecimiento de que cuando se revela lo puro, se revela lo santo, entonces las personas o los ministros comprenden al tiempo, a la voz del Señor, que parecía que había un crecimiento, pero no era un crecimiento bajo una bendición de Dios. Era una división porque se convirtió en competencias a veces a la voz del Señor y pensaban que la obra estaba creciendo y actualmente estaba disminuyéndose, ¿verdad? Poco a poco, se abrió este grupito, se abrió el otro grupito, a la voz de Jesucristo hay otro grupito, ahora hay como 10 grupos
Pero lo que estaba bendecido al principio, lo que estaba todo unido y los reunía a ellos, era Dios, alabado sea Jesucristo. Se iba disminuyendo y rompiéndose los grupitos, alabado sea Jesucristo, pero no era crecimiento. Se estaba disminuyendo lo que era bendecido por el Señor, alabado sea Jesucristo, y en debe de crecimiento, aunque hubiese más nombres, ¿verdad?, establecidos, o nombres registrados a veces, alabado sea Jesucristo, el crecimiento no era crecimiento, el crecimiento era que estaba disminuyendo, alabado sea el Señor, y se estaba destruyendo mucho pueblo, alabado sea Jesucristo. Dice aquí en Efesios capítulo 1, versículo 21, alabado sea Jesucristo, ¿verdad? Que dice, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice, y sobre todo principado y potestad y potencia y señorío, y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero, sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todo. A la voz del Señor. O sea, que Cristo operando, Cristo la autoridad, a la voz de Jesucristo, sobre todo principado, sobre toda potestad, a la voz de Jesucristo, sobre todo principado, toda potestad, dice, y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino en el venidero, en lo que se espera, en las promesas, en las profecías. Dice que Dios dio, ¿verdad?, el nombre de Jesucristo, le dio la autoridad sobre la potestad, le dio la autoridad sobre todo principado y toda potencia. Alabado sea el Señor. ¿Qué esto quiere decir? Que si Dios tiene la autoridad, a usted Dios le ha dado las llaves, donde dice la Biblia entonces las promesas, que todo lo que se atare en el cielo será atado en la tierra, todo lo que se desatare en los cielos será desatado en la tierra, ¿verdad? Porque hay una promesa acerca de la potencia, hay una promesa acerca de los que claman y oran al Señor y buscan al Señor, donde las puertas de los cielos, las llaves que Dios nos ha dado a nosotros espiritualmente hablando, a la voz del Señor, esa llave es lo que entonces trae la bendición a su congregación. Es donde entonces, como Ezequiel estaba entre sus hermanos y empezaron a conmoverse ellos y empezaron ellos a temblar, porque solamente lo que se encontraba en aquel momento era la presencia del Señor que los alcanzó donde ellos estaban, porque la voluntad del Señor, el poder de Dios, el llamado del Señor, Dios nunca abandona al hombre, a la voz de Jesucristo, sea rico, sea pobre, sea juez de la ciudad, sea el policía militar que vele por su comunidad. Dios alcanza a todos los hombres que Él quiere alcanzar, a la voz de Jesucristo. Y aunque los hombres por el cautiverio, los hombres por causa de la esclavitud, a veces paraban las cosas que tenían que promulgarse, alabado sea el Señor. Dice que aunque sea Dios en sus promesas, en su misericordia, a través de ángeles, a través de, fuese como Moisés, que había un fuego a la voz de Jesucristo, ¿verdad? Un fuego que estaba encendido, ¿verdad? Y él quería ver por qué ese fuego, ¿verdad? Donde ese fuego estaba, alabado sea Jesucristo, donde estaba ese fuego no se consumía, alabado sea Jesucristo, ¿verdad? Cualquier otro fuego hubiese acabado con lo que estaba, alabado sea Jesucristo, sino que Dios a través de su voluntad, Dios a través de su revelación, Dios a través de su manifestación, alabado sea Jesucristo, y no estamos hablando aquí de hipnosis, alabado sea Jesucristo, estamos hablando de revelación en Cristo Jesús, alabado sea el Señor. No estamos hablando aquí de endrogamientos para tener encuentros con cosas espirituales, alabado sea el Señor. No estamos hablando aquí acerca de estando en un lugar donde a veces, ¿verdad?, no es muy saludable de estar, a veces hay corrientes, ¿verdad?, que no sé si hay muchos electricistas por ahí, que los electricistas en algunos lugares, porque hay mucha electricidad, alabado sea Jesucristo, algunos no soportan, aunque no lo están tocando, ¿verdad? Hay un amperaje en el aire, ¿verdad? Alabado sea Jesucristo. Hay algo que afecta el cerebro humano y muchos de los que aún tienen licencias, alabado sea Jesucristo, su cuerpo, su mente no puede resistir
esas ondas, alabado sea Jesucristo, le afecta mucho mentalmente, alabado sea el Señor, le altera las funciones cerebrales, que donde están esas torres de corrientes eléctricas, alabado sea el Señor, son muy pocos los que pueden trabajar y sus cerebros resisten. Alabado sea Jesucristo, porque muchos, ¿verdad? Como que pierden el cerebro. Alabado sea Jesucristo es como algo invisible, ¿verdad? Que no se ve, pero afecta a la persona mentalmente. Alabado sea Jesucristo. Esto no fue hipnosis, esto no fue por cosas tecnológicas, esto no fue por cosas de sustancias químicas, donde la revelación de Cristo se manifestó. Las religiones paganas tienen mucho, ¿verdad? Lo que se llama el endrogamiento para encuentros o lo que llaman alucinaciones a veces, alabado sea Jesucristo por medio de químicos. El profeta Ezequiel estaba allí como siervo útil para Dios, aunque el gobierno para ese tiempo lo tenía como un poco restringido, puesto que estaban en esclavitud. Pero Dios, con todo el reino que lo poseyó a ellos, Dios lo dejó a ellos para que tuviese misericordia de su siervo. Alabado sea Jesucristo. Y dice que cuando, ¿verdad? Aquí Dios que tiene dominio sobre toda potestad, sobre toda potencia, sobre todo señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, más aún en el venidero, dice que sometió todas las cosas debajo de sus pies. Alabado sea Jesucristo, de la promesa, ¿verdad? Cuando dice la Biblia que este te herirá en el calcañar, pero, ¿verdad? Dios aplastará a Satanás, alabado sea Jesucristo, bajo la planta de vuestros pies. Alabado sea Jesucristo. Y dice la cual él es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. O sea, que la potestad, la autoridad está en Cristo Jesús. A la voz del Señor. Y dice aquí en el capítulo 2 de Efesios, estamos en el capítulo 2, versículo 1 aquí, a la voz de Jesucristo, Efesios capítulo 2, y dice, y de ella recibisteis todas las cosas que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Alabado sea el Señor, diciendo él que lo cual Dios nos salvó, Dios nos rescató, Dios nos justificó ante el Padre, y justificar es que el Padre, ustedes presentaron delante del Padre sin pecado, porque Cristo justifica con su sangre. Alabado sea el Señor. La sangre de Cristo, ¿verdad? La sangre de Cristo perdona pecado. Y ese perdón de pecado te presenta justo ante su Padre, significando que ahora usted puede clamar a Dios, puede pedir al Padre, y dice que lo que le piden, ¿verdad? Él le va a responder a sus peticiones, a la voz del Señor. Él le va a responder a sus peticiones. Pero eso lo hizo bajo el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque todas las cosas están sujetas bajo su voluntad. Tiene autoridad sobre toda potestad, sobre toda autoridad. Y les recuerda a ellos algo, ¿verdad? En la cual en otros tiempos, porque hay gente que se le olvidan, alabado sea Jesucristo, de dónde Dios los sacó. A veces hay hombres que se olvidan, damas, niños, jóvenes, que se olvidan de dónde Dios los sacó a ellos. Y ellos tenían esa victoria, y ellos tenían esa bendición, y ellos tenían ese porte y esa disciplina, porque Dios fue el que los perdonó de pecado, y no solamente los perdonó de pecado, a la voz del Señor, le dejó las arras del Espíritu Santo, le dejó a ellos la capacidad, la mentalidad de que a través del Espíritu Santo pudiera comprender las cosas espirituales, los cuales los hombres carnales bajo la potestad de Satanás no pueden comprenderla, pero tú sí, a la voz del Señor. Y para eso Dios te dejó, para que llevara los frutos en los cuales Él te ha dejado a ti y la gente pueda ver ese fruto. Alabado sea el Señor, para que los demás en este mundo de pecado, en este mundo de perdición, pueda ver las buenas obras del amor, la paciencia, la pureza, la santidad de Dios. Alabado sea Jesucristo, puesto que Dios te dio la autoridad y te santificó, te purificó para que pudieras seguir en victoria.
Y le dice eso en las cuales en otros tiempos andaban todos ustedes en sus delitos y en sus pecados, recordándoles a ellos, ¿verdad? Que Dios restaura, Dios perdona, alabado sea Jesucristo, Dios restablece, alabado sea el Señor. A veces los hombres, alabado sea Jesucristo, es plural, que significa todo, tanto como dama, sea lo que sea, alabado sea Jesucristo, ¿verdad? Lo más que quieren es tumbar al hombre como si fuese una ave volando del cielo, alabado sea Jesucristo. Yo no sé si usted ha visto a veces pichones donde ya uno parece que le quedan sus días, están ahí parados sobre, ¿verdad? El arbolito. Pasan días, pasan noches, y usted sabe que el pichoncito ese normalmente regresa y se larga por la noche, ¿verdad? Se oculta a la voz de Jesucristo. Y tú sabes que hay algo mal con el pichoncito ese. Tanto está que a un día usted se da cuenta que ya no está ahí más nada para este pichoncito, sino que ahora está en el piso, a la voz del Señor. Ese no fue el evangelio que Jesucristo dejó aquí de pajaritos muertos en la calle, pajaritos abandonados donde quiera, a la voz de Jesucristo, donde nadie se compadece y nadie ni aunque se le ofrece algo, una palabra, un saludo, aunque sea a la voz del Señor, ni aunque sea algo de lo que Dios hizo por usted, de que hay esperanza en Cristo, cuando la potestad del aire, cuando la potestad de Satanás, la desobediencia, que dice aquí, ¿verdad? Que estaba la ira sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué esto significa? Que si la ira de Dios estaba sobre los hijos de desobediencia, eso quiere decir que Dios no estaba contento contigo tampoco, ¿verdad? Que como anduviste en otro tiempo en tus delitos y en tus pecados, significa que entonces la ira de Dios, ¿verdad? A la voz del Señor, puesto que estaba el pecado sin santificación y sin perdón de pecado, dice que la ira de Dios está sobre nosotros y Jesucristo envió su único Hijo unigénito para que Él fuera la propiciación de nuestros pecados. Cristo, el Hijo de Dios, se hizo, ¿verdad? Se hizo el cuerpo donde la ira de Dios se manifestó a través de su propio Hijo, donde le dice Padre, Padre, alabado sea Jesucristo, ¿verdad? Padre, donde lo llama a Él. ¿Por qué, verdad? Lo ha abandonado, alabado sea Jesucristo, Padre, ¿verdad? Que lo llama y Dios no responde. Él le llevó el castigo, la ira, alabado sea Jesucristo, para que esa ira sea apartada de Dios sobre nosotros, puesto que el pecado trae ira, trae juicio, trae muerte, alabado sea el Señor, sobre los hijos de desobediencia. Entonces Dios, por su propio Hijo, estando nosotros acá atados en pecado, nuestros delitos muertos acá, alabado sea Jesucristo, ¿verdad? Pudriéndonos nosotros, ¿verdad? O como muchos dicen por ahí, alabado sea Jesucristo, porque hay otros que predican lo que, alabado sea Jesucristo, dichos de hombres perdidos, de hombres pecadores, alabado sea Jesucristo, ¿verdad? Nada que Dios aquí hizo como ser humano, alabado sea el Señor. Y algunos pues cuestionan de dónde sacaron los grados, sea de lo que sea, para estar empleados, y más si son estatales. Y dice la Biblia, ¿verdad? En la cual en otros tiempos, ¿verdad? Anduvimos nosotros a la condición de este mundo. O sea, que vivíamos nosotros también bajo la condición, bajo las penalidades de los demás hombres que estaban perdidos, condenados al pecado. Alabado sea el Señor. Y dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Entonces, esto aquí el apóstol, ¿verdad? Lo trae, porque entonces Satanás, los demonios tenían autoridad sobre el hombre, pero no tenía autoridad sobre Dios. La potestad del aire no está hablando aquí, ¿verdad? De que los demonios están ocultos en un lugar en el infierno, a la voz del Señor, sino que dice que algunos espíritus Dios los ha dejado, ¿verdad? Fuera, ¿verdad? Fuera, a la voz del Señor, la potestad del aire, significando que el hombre en pecado no tenía autoridad sobre Satanás, pero la sangre de Cristo le dio al hombre potestad sobre Satanás, puesto que Dios lo justificó, el Hijo de Dios, a la voz de Jesucristo, y dice que en su nombre nosotros echaríamos fuera demonios, significando que sin redención entonces el hombre no tiene autoridad sobre la potestad del aire, y le recuerdas a ellos que sin ellas esa redención, nosotros andábamos tan perdidos como los demás, alabado sea Jesucristo, ¿verdad? Y dice aquí, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia.
O sea, que le llama hijos de desobediencia. No le llama hijos de Dios. No le llama hijos de Dios, ¿verdad? Le llama hijos de desobediencia. Le llama hijos de desobediencia, ¿verdad? Sí, porque la educación de Dios le llama hijos de desobediencia. Y algunos le llamó Cristo, no por costumbre, hijos de Satanás, porque eso era lo que eran. Y cuando Jesucristo lo decía, sabía lo que decía. Y los hombres que son guiados con Cristo, que temen a la creación de lo que Dios hizo aquí, que somos los hijos de Dios, la creación de Él somos nosotros, el ser humano. Y les recuerda a ellos aquí en Efesios capítulo 2, que nosotros estábamos muertos en vuestros delitos, en vuestros pecados, sin la redención de aquel que tiene autoridad sobre todas las cosas, de aquel que tiene la potestad, alabado sea Jesucristo, el dominio, la supreeminencia de todas las cosas para salvar al hombre. Esto quiere decir que entonces que ellos andaban antes conforme al Espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Se nos acabó el tiempo, así que la próxima vez, este es el joven y su triunfo.